Romanos capítulo 8. Miremos algo antes de desmenuzar hasta donde el Espíritu Santo nos permita este hermoso capítulo. En este capítulo se hace referencia al Espíritu Santo aproximadamente 20 veces. El Espíritu Santo es una promesa que encontramos, por ejemplo, en Isaías capítulo 44, versículo 3, donde dice: porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Más claro lo podemos encontrar en Joel capítulo 2. Allí en el versículo 28 y 29 dice: y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Cosa que encontramos cumplida en Hechos capítulo 2, cuando Pedro, explicando lo que ocurre en el Pentecostés, en aquel aposento alto, dice en el versículo 17 y 18. Y en los postreros días, él recurre a Joel, dice Dios: derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. En esta carta a los romanos, Pablo ya ha hecho referencia al Espíritu Santo en 2 veces. En el capítulo 5, versículo 5 nos dijo: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y en el capítulo 7, versículo 6 también nos había dicho: pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. En otras palabras, el Espíritu Santo es el que aplica a nuestras almas los beneficios del sacrificio redentor de Cristo. Un pensador, Skevington Wood, dice que Romanos capítulo 8 es el Pentecostés de esta carta. Juan Knox y otros pensadores lo resumen así, comillas: el Espíritu es el tema de esta sección. La respuesta final al problema de la pecaminosidad del hombre es el Espíritu Santificador, quien viene como el don culminante de Dios para aplicar a nuestras almas los beneficios del sacrificio redentor de Cristo. El Espíritu no solo santifica nuestra existencia humana, sino que también es la seguridad de nuestra redención final. Si bien podemos ser liberados de la carne mediante su presencia y actividad santificadoras, recordemos que es algo que la ley nunca pudo lograr, pero ahora vamos a ver que el Espíritu Santo sí. Nuestros cuerpos todavía llevan las marcas del pecado y de la caída, pero cuando se dé la resurrección, nuestros cuerpos también serán redimidos. Sin embargo, mientras eso se da, el Espíritu nos ayuda en nuestras fragilidades y luchas. Cierro comillas. Quisiera notar que este capítulo 8 de Romanos para mí representa como una gran bisagra. Me explico. Desde el capítulo 8 de Romanos, yo puedo ir entendiendo de una manera tan clara
lo que ocurre hacia Génesis, como también aproximarme con confianza a lo que ocurre de Romanos capítulo 8 hacia Apocalipsis. Una gran bisagra. Empecemos. En el versículo 1 del capítulo 8, Pablo dice: ahora pues, es como un grito de júbilo, pues lo que vimos en el capítulo 7 nos dejó en una paradoja en la que se encuentra el apóstol, y ya dijimos que todo cristiano sincero, al darse cuenta de la tendencia a ser esclavos del pecado y a cometer pecados, y con un agravante, es que en nuestras fuerzas no podemos salir de ahí. Pero ahora, en este capítulo 8, vamos a encontrar la respuesta, por fin la salida. Aunque en el capítulo 7 el apóstol nos dio algunas puntadas de esa luz, en este capítulo 8 vamos a encontrar la luz completa, la respuesta. Entonces, ese ahora pues del versículo 1 sigue diciendo: ahora pues, ninguna condenación hay. Cuando habla acá de que no hay ninguna condenación, está hablando de algo más que ser absueltos. El apóstol, guiado por el Espíritu Santo, nos va a mostrar en toda la extensión posible lo que en Cristo Jesús tenemos. Por eso dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que, permítame detenerme, ese para los que será completamente incluyente para aquellos que creen en Cristo Jesús, pero es completamente excluyente a aquellos que en Cristo Jesús no estén. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ese en, permítame repetirlo, en, nos da a entender que ya no estamos esclavos del pecado. ¿Por qué? Pues porque estamos en Cristo Jesús. En Romanos 6, versículo 14, ya Pablo lo había asomado, cuando dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Tengamos calma y veamos más. Repito, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y agrega: los que no andan conforme a la carne. Vimos que el creyente aún sigue atormentado por el pecado residual que queda en su cuerpo mortal. Sin embargo, entenderemos que podemos caminar en victoria sobre esa carne a la que Pablo se refiere acá. Los que no andan conforme a la carne. Es un andar, es un caminar. Recordemos, o estamos caminando en la carne, o como dice el versículo a continuación, sino conforme al Espíritu. Somos capacitados para andar conforme al Espíritu. Y aunque parece evidente, permítame decirlo, para andar conforme al Espíritu, solo podemos hacerlo por el mismo Espíritu Santo. No en nuestras fuerzas, porque si llegamos a este capítulo 8 pensando en nuestras fuerzas, volveremos al fracaso del capítulo 7, de donde queremos salir. Para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora en el versículo 2 hay un porqué. Vamos a escuchar muchos así, muchos porqué, lo cual nos indicará que el apóstol quiere explicarnos más y más y más. Porque la ley del Espíritu de vida, recordemos, no podemos olvidar que solo una ley puede derogar otra ley. El lenguaje de estos capítulos es muy jurídico, pero entendible. Recordemos al fin y al cabo que el derecho se puede resumir
como sentido común. La ley del espíritu de vida. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Porque la ley del espíritu de vida acá se refiere al Espíritu Santo, se refiere al Espíritu de Dios, se refiere al Espíritu de Cristo. Quiero decírtelo de esta manera. Pablo acá nos está recordando que el Espíritu Santo no es un paracaidista en el acontecer humano. Vamos a recordar algunas cositas. Recordemos, por ejemplo, al Espíritu Santo como dador de vida ya en la creación. Sí, Él no es que llegó pues aquí en el capítulo 8 de Romanos apareciéndose así de la nada. En Génesis 1:2 leemos, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y aquí viene, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Permítame dar un salto olímpico. Veamos ahora al Espíritu Santo como dador de la vida en el nuevo nacimiento. En Juan capítulo 3, versículo 5, nuestro Señor Jesús le responde a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. También podemos ver al Espíritu Santo como dador de vida en la santificación, así como Pablo lo está reseñando en este versículo 2 del capítulo 8 de Romanos que nos atañe. Dice así, se lo leo completico, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Lo ves ahí? También el Espíritu Santo lo podemos ver como dador de la vida en la resurrección. En este mismo capítulo 8, más adelante en el versículo 11, estaremos leyendo. Y si el Espíritu, estamos hablando acá con mayúscula, de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu, con mayúscula, que mora en vosotros. Los que no andan conforme a la carne, me está diciendo Pablo, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús es a veces imperceptible cómo Pablo antepone cuando menciona a Cristo Jesús precisamente eso, que Él es el Cristo y que es Jesús. Pablo está continuamente recordándonos, así sea de manera imperceptible como acá, que hay una preexistencia que a Jesús le atañe como Dios, siendo el Cristo. Esto es para recordarnos que Jesús es Dios. Ahora, es solo en Cristo Jesús que Dios ha colocado todo, porque nada ni nadie más nos puede acercar al Padre. Solo en Cristo Jesús podemos tener esa certeza de acercarnos al Padre. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, mira lo que dice, me ha librado de la ley del pecado. Tan colectivo Pablo y tan personal al mismo tiempo. Aquí Pablo nos está hablando con ese me ha librado de su experiencia, pero a la vez nos habla de la experiencia de los que no andan conforme a la carne, citados en el versículo 1. Sí, me ha librado de la ley del pecado. Recordemos que aquí Pablo no está hablando de la ley de manera peyorativa, no. Él se refiere a la ley con respeto, y ya lo vimos en el capítulo 7, porque la ley a la que se refiere acá es la de Moisés, que es buena, que es agradable y que es perfecta porque al fin y al cabo procede de Dios. Me ha librado de la ley del pecado, pero es que esa ley, buena, agradable y perfecta, por mi debilidad, como ya lo vimos, hace que lo que es bueno,
la ley, y para mi protección, porque me quiere cuidar, se torna en algo malo para mí. Porque vendido al pecado, entonces no puedo darle cumplimiento a lo que la ley dice. Por el contrario, lo que es bueno se me convierte en algo que me acusa, se me convierte casi que en un enemigo. Pero eso ya lo explicamos, no puedo volver ahora allá. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado. Pero no solamente de ella, dice, y de la muerte. ¡Qué alivio! ¡Qué gracia! ¡Qué insondable es el amor de Dios! ¿Por qué me ha librado de la muerte? Como dice Pablo acá, y de la muerte, porque recordemos que la paga del pecado, ¿cuál es? La muerte. Entonces Pablo me está diciendo, solo comenzando este capítulo, que hay la ley del Espíritu de vida, que es en Cristo Jesús, la que me ha librado de la ley del pecado, porque solo una ley puede derogar a otra ley, y además de la muerte a la que el pecado me sometía. En el versículo 3, sigue explicando Pablo, aparece otro por qué. Este capítulo es explicación sobre explicación, claridad sobre claridad. El Espíritu Santo quiere despejarnos a nosotros toda duda de esta victoria victoriosa, no es redundante, que en Cristo Jesús tenemos. Porque, ahora explica, lo que era imposible para la ley, o sea, cuando Pablo dice lo que era, no es que ahora sí lo sea. Es más, podemos decir que lo que era imposible para la ley y sigue siéndolo, porque recordemos que estamos hablando acá de la ley de Moisés, y esa ley de Moisés no nos podía dar santificación debido a su misma naturaleza, porque como ley es espiritual. Sin embargo, los destinatarios, o sea, el ser humano, estaba vendido al pecado, vendido a la carne, por estar bajo pecado. La ley entonces no puede hacer libres a los hombres. Pablo entonces vuelve y explica y da solución a la paradoja del capítulo 7. Ahora nos dice, porque lo que era imposible para la ley, vuelvo y te digo, justificarnos, darnos salvación, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, recordemos, es que no es la ley en sí misma, no, ella es buena, es agradable y perfecta, pero la carne, o sea, nosotros, la hacía entonces inoperante para llevarnos a Dios. Por el contrario, se nos volvía en una ley de pecado y nos llevaba a la muerte. Porque lo que era imposible, y sigue siendo, ya aclaramos, para la ley, por cuanto era débil por la carne, y aquí viene el reposo y el descanso. Dios, es decir, el Padre, que es el origen de esta prodigiosa gracia, el Padre mismo, Dios enviando a su Hijo. ¡Qué lindo! Ese enviando nos recuerda que el Padre, Dios, es quien comisiona a su Hijo, Dios. Johnny, ¿cómo así? Que el Padre envía a su Hijo. Sí, claritico. En Hebreos capítulo 3, versículo 1, hay un versículo que siempre había querido citar. Dice así, el escritor a los Hebreos: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. He ahí el apóstol de apóstoles. He ahí el primer enviado por el Padre en esta dirección. Por eso es que dice
Pablo, o no, es que Pablo aquí se va a deshacer, va a quedar más claro que la misma claridad. Dios enviando a su Hijo, me está hablando de la encarnación, me está diciendo que la encarnación de Cristo Jesús es la respuesta de Dios a ese asunto. ¿Cuál asunto? El que era imposible para la ley, el justificarnos. Y además me está diciendo que envió a su Hijo, no uno de los tantos, a su único, a su unigénito. No envió a cualquiera. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Eso es fácil decirlo. Ahora vamos a entenderlo. Ya vimos que el capítulo 3 comenzó diciendo, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza, hablemos un poquito de qué es eso en semejanza. Vea, a los ojos de los que pudieron ver a Cristo Jesús en su momento, sí, hace 2000 años, Jesús era un ser humano más, otro cualquiera, parecía no tener ningún valor adicional, más común y corriente no podía ser. Por eso cuando me dice acá en semejanza, me está recordando que era prácticamente imperceptible. Lo anunció Isaías 53, cuando del versículo 2 al 4 dice, refiriéndose a Jesús, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. Mire qué interesante. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros, mire cómo se incluye el profeta, le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Recuerda que el énfasis acá es enviando a su Hijo en semejanza de. Tan en semejanza lo envió, tan igualitico y parecido a cualquier ser humano, que Pablo asevera en 1 Corintios capítulo 2, versículos 7 al 8, dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Mire qué tan sencillo era y tan común era. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Por eso Pablo entonces nos dice, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Es decir, nuestro Señor, Cristo Jesús, asumió nuestra semejanza como humano, pero no nuestra pecaminosidad, para que no nos vayamos equivocando. Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8 dice, el cual, refiriéndose a Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, ¿lo ve? Tomando forma, semejanza. Ahí viene, hecho semejante a los hombres. O sea, usted veía al Señor Jesús pasando por el centro comercial y era otro ser humano, como cualquiera, allá, yendo como todos a disfrutar del día sin IVA. Hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre,
Se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No me puedo quedar ahí, avancemos. ¿Dónde más encontramos esa semejanza? En Hebreos capítulo 4, versículo 15, donde dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Eso sí, el escritor a los Hebreos aclara, pero sin pecado. Sin pecado. Bueno, ahí voy. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, ese I me muestra un además. Qué lindo esto. Cuando dice a causa del pecado, podríamos pensar que fue debido al pecado, que llegó a derrotar al pecado en su terreno, en la misma carne, en la misma semejanza de hombre. Barrett, un pensador, dice: el Hijo de Dios fue enviado para resolver el pecado. W.M. Greathouse lo dice de esta manera: vino a enfrentarse al tirano, refiriéndose al pecado, en su propio suelo y en su propio reino, en la carne. Lo hizo como un ocupante temporal de la carne. Pero que vino, cierro comillas. La Escritura, a través del mismo apóstol Pablo, en Gálatas capítulo 4 lo diría de esta manera: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo con mayúscula, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Qué hermoso es ver cómo la Escritura explica a la misma Escritura. A ver, leamos este versículito 3 juntos nuevamente. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Vea usted. ¿Cómo así que condenó al pecado en la carne? Aclaremos un poquito. Condenó. Ese condenó ahí es más que una desaprobación. Es más que decir, no, es que codiciar está mal. Trayendo a colación el caso de Pablo con el no codiciarás, del capítulo 7. No, ese condenó ahí es más que desaprobación, pues de hecho la ley ya había exhibido al pecado. El hecho de que el Señor Jesús venga es para declarar la ruina del pecado, para desarraigarlo, para quitarle completamente su tiranía sobre aquellos que, como esclavos, tenía y de los cuales se servía. Condenó al pecado en la carne. ¿Cómo así? ¿Qué es eso de que condenó el pecado en la carne? Ya lo vimos. Solo es echar un poquito hacia atrás. Recordemos que el Señor Jesús aportó un cuerpo, su cuerpo. Cuando dice que condenó al pecado en la carne, se está refiriendo a su cuerpo de carne y a su sangre de ser humano. Cuando el Señor Jesús fue obediente de manera perfecta, cuando mostró su muerte en obediencia y su resurrección de esa muerte, el pecado entonces quedó exhibido y derrotado completamente.
es un tirano sin trono. Ahora, esto en Cristo Jesús, desde luego, aquí no nos podemos enredar pensando el qué. Recordemos que ya Pablo dijo allá en el capítulo 7, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Un quién? ¿Ese quién es Cristo Jesús? Sí. Hebreos, la carta, va muy de la mano. Leamos bajo este prisma lo que en el capítulo 10, versículos 5 al 12, y luego del 14 al 22, del mismo capítulo 10, se nos dice, usted léalo completico. Dice allí el escritor a los Hebreos, por lo cual, entrando en el mundo, dice, se está refiriendo al Señor Jesús, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, el Señor Jesús, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda, holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero, refiriéndose al primer pacto, para establecer lo último, refiriéndose al nuevo pacto. Y continúa el escritor a los Hebreos con una claridad. Mire usted, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, porque con una sola ofrenda, recuerde, su cuerpo y su sangre, hizo perfectos para siempre a los santificados. Pero qué luz. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, del cual venimos hablando en el capítulo 8 de Romanos. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues, donde hay remisión de estos, los pecados y las transgresiones, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, dice el escritor a los Hebreos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, ¿ves? En este capítulo 10 de Hebreos se nos habla del cuerpo y de la sangre. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, o sea, de su cuerpo, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Como dirían las abuelitas, mijito, más claro no canta un gallo. Y yo le agregaría, y eso que apenas vamos en el versículo 3, y ya tenemos más luz que 100,000 exploradoras de las buenas. Amado Padre Celestial, a ti sea toda la gloria. Amado Señor Jesús, a ti sea toda la gloria. Y amado Espíritu Santo, a ti sea toda la gloria. Y a los tres, por los siglos de los siglos de los siglos. Amén.